Gracias por lo que le diste a nuestra madre, Padre, para que ella nos sostuviera, Padre, desde el vientre de ella, Padre. Te pedimos, Padre, que siempre no nos vayas a abandonar, que siempre haya que comer en nuestros hogares, Padre. Ayúdanos, protégenos, Señor, siempre. Y que de lo que ya nos diste, Señor, de eso vamos a dar, Padre. Gracias. Síguenos bendiciendo ricamente, espiritualmente, materialmente, Padre. Permítenos, Señor, que siempre, Padre, haya para pagar lo de este local, Padre. Y gracias te damos, Padre. Gracias te damos por lo que tú, Señor, nos has dado. Y te damos gracias por el predicador de esta hora, nuestro hermano Amner, que trae la predicación. En tu nombre, Padre, lo recibas. Amén. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Estamos agradecidos con el Señor en esta tarde por esta oportunidad que nos da estar en este lugar. Amén. Una vez más con el fin de alabar y de enaltecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha sido bueno y ha sido misericordioso para con nosotros. Amén. Todos los días que nos despertamos es una bendición. Dice el salmista: bendito el Señor porque diario nos colma de sus beneficios. Hermanos, así les voy a pedir que abran su Biblia al libro de Juan, capítulo 8. Vamos a leer del verso 31 al 36. Dios bendiga a todos ustedes, los hermanos y los amigos que nos visitan. Bienvenidos a la casa de Dios. La puerta siempre está abierta para que vengan a este lugar a gozarse con nosotros, a oír palabra de Dios. Dios bendiga también a todos ustedes por el esfuerzo de estar aquí. Amén. El libro de Juan, capítulo 8, del 31 al 36. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te alabamos y te exaltamos en esta tarde, Señor, y exaltamos tu nombre sobre toda preocupación, sobre todo espíritu de desánimo, sobre todo espíritu de distracción. Exaltamos tu nombre, Jesús, sobre toda enfermedad que alguien esté enfrentando en esta noche. Así te pido que unjas mi mente, mi corazón y mis labios de barro. Pon tus pensamientos en mi mente, unge la mente y los oídos de cada uno presente para que tu palabra se haga carne en sus corazones. Te lo pedimos todo en el nombre que es sobre todo nombre, de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. Quiero predicarles un rato sobre la libertad verdadera. Y dice el proverbio que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Amén. Y la Biblia nos dice que hay solamente un camino. Y Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero ante los ojos del Señor son caminos torcidos y caminos que están llevando al hombre a una destrucción y a un infierno de sufrimiento. Y Cristo le está hablando en esta porción de la Biblia a una multitud de judíos, y entre la multitud se encuentran los fariseos, y habían judíos incrédulos que no aceptaban que Jesucristo era el Mesías que había sido profetizado por los profetas del Antiguo Testamento. Y Cristo hace la declaración: yo soy la luz del mundo. Porque Cristo les estaba enseñando que las tinieblas producen esclavitud.
Y que Cristo era esa luz que podía rescatar la alma de la esclavitud de las tinieblas y darles una libertad absoluta. Y todo ser humano nace con un deseo natural que está diseñado en nuestra fibra genética, y ese deseo de ser libre. Porque Dios creó a Adán y a Eva en el jardín del Edén para que fueran libres y que ellos tuvieran una relación con ellos mismos y una relación con Dios. Y el pecado es un elemento extranjero que fue introducido al hombre y que entró por medio de la desobediencia de Adán. Adán y Eva llegaron a ser esclavos porque querían libertad del único mandamiento de Dios. Dios les había dado un mandamiento: no comáis del árbol del bien y el mal. Era la única ley que tenían que obedecer. No tenían 613 puntos de la ley. Era solamente una ley: no comáis del árbol del bien y el mal para que no mueran. Y ellos querían ser libres de ese mandamiento y caen en pecado y llegan a ser esclavos porque desobedecen el mandamiento de Dios y cometen transgresión contra el mandamiento de Dios, y entra el pecado al mundo, y es por el pecado que hoy existe la muerte, y hay hospitales por el pecado, y hay funerarias por el pecado, y hay necesidad de medicina para el cuerpo por el pecado, y el cáncer y la sida han matado a muchos seres humanos por el pecado, y los cementerios están llenos de gente porque de gente que fue enterrada por el pecado. Porque el pecado trajo consigo muerte. Es más, la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Y todo hombre o mujer desean vivir una vida de libertad. Sea libertad de una enfermedad física, sea libertad de deudas financieras, o libertad de un gobierno tiránico y corrupto, o una libertad de una prisión física o mental. Pero toda persona desea ser libre. En el año 1776 este país nació porque los padres fundadores de los Estados Unidos estaban cansados de vivir bajo la tiranía del rey Jorge de Gran Bretaña y deseaban ser libres de ese gobierno opresor. Es más, había un hombre por el nombre de Patrick Henry que dijo: "Give me liberty or give me death", denme libertad o denme muerte. Este hombre entendía que la libertad significaba vida y que la esclavitud producía muerte. Y por eso estaban tan convencidos de pelear por la libertad, aun aunque les costara su vida. Y estos 5 hombres escribieron lo que se conoce hoy como la Declaración de Independencia. Y con eso habían cometido traición contra el rey Jorge de Gran Bretaña y habían tomado sus propias vidas en sus manos. Cuando declararon independencia de Gran Bretaña, habían cometido traición contra Gran Bretaña y el rey ahora tenía derecho de ejecutarlos. Y una de las frases más populares en la Declaración de Independencia dice: "Sostenemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales, que su Creador los ha dotado de ciertos derechos inalienables, entre los que se encuentra la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad". Y esta declaración ha inspirado a muchas personas a buscar refugio en este país. Pero la verdad es que aún esta declaración fue escrita solo con un grupo de gente en mente. Y eso era para los hombres de piel blanca que tenían ganado, para proteger a los hombres de piel blanca, y era directamente escrito para ellos. Porque mientras estos hombres escribían esta declaración de independencia, tenían esclavos afroamericanos que no tenían los mismos derechos que ellos. Y ellos habían escrito: todos los hombres son creados iguales y tienen el derecho de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Pero ellos tenían esclavos afroamericanos que trataban peor que animales. Es más, mientras estos hombres escribieron esta declaración de independencia, la mujer no tenía voz ni voto en la tierra. Así que la libertad de este país en el principio solo era para un grupo selecto de personas.
Porque durante el tiempo que los Estados Unidos celebraba la independencia de Gran Bretaña, había una sombra oscura de la esclavitud que colgaba sobre este país, donde madres eran separadas de sus hijos por la esclavitud, donde esposos eran separados de sus esposas cuando eran vendidos a la esclavitud, donde esclavos eran atados de pies y de manos a postes y los golpeaban a veces hasta el punto de matarlos por la esclavitud que existía en este país. Las mujeres afroamericanas esclavas eran violadas por los de piel blanca y no podían esperar justicia porque no eran considerados humanos como los americanos blancos. Y ellos sufrían todo esto solo porque habían nacido con piel oscura. Y mientras los padres fundadores de este país gozaban de la libertad de Gran Bretaña, ponían su pie sobre el cuello de los afroamericanos. Así que la libertad en este país no era una libertad igual. Y muchos libros históricos nos cuentan los detalles horríficos de cómo trataban a los esclavos y cómo sufrían bajo la opresión del hombre blanco. Algunos esclavos decidían huir, ponían también el riesgo de que iban a ser capturados y los iban a golpear, torturar, los iban a matar, pero estaban cansados de vivir en esclavitud. Y en diciembre del año 1865 fue constituida una enmienda a la Constitución contra la esclavitud, y esta enmienda declaró a los esclavos libres después de la guerra civil, pero no fue algo fácil. No hace mucho todavía habían Jim Crow laws, donde los afroamericanos no tenían los mismos derechos como los americanos de piel blanca. Los bancos rehusaban darles préstamos a los de piel oscura porque eran de piel oscura. Había racismo, pero gracias a Dios que ha cambiado un poco nuestro país y que este tipo de esclavitud no es la norma en nuestro país el día de hoy. Pero hoy otra esclavitud existe en el mundo, y esa esclavitud no puede ser eliminada por leyes y legislaciones. Esa esclavitud no puede ser abolida por una guerra. Esa esclavitud no solo afecta a un color de piel, sino que afecta a todo ser humano, de toda raza, de toda clase social y de toda clase económica. Es más, la palabra dice en Romanos 3, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esa esclavitud de la cual hablo es la esclavitud del pecado. Y esa esclavitud no solo le pertenece a un cierto grupo de personas, sino que esa esclavitud afecta a gente de toda raza, de toda lengua y de todo color. Jóvenes, ancianos, ricos y pobres, mujeres y varones, gobernantes y campesinos, todos están bajo una esclavitud al pecado. Y ningún gobierno, ningún presidente, ningún programa social, ningún medio humano puede abolir esta esclavitud. Lo único que puede abolir esta esclavitud es una cruz sangrienta que colgaba en el monte Calvario. Lo único que puede abolir esta esclavitud es una cruz sangrienta con clavos sangrientos que fue alzada y suspendida en el monte Calvario. Y muchos inmigrantes vienen a este país con el sueño de encontrar una vida mejor para ellos y su familia. Es más, muchos inmigrantes que llegaban a Nueva York fijaban sus ojos en la Estatua de Libertad y podían ver a esa mujer con una antorcha en su mano y con una corona en su cabeza, y para ellos esa estatua significaba libertad. La Estatua de Libertad fue un regalo de Francia para los Estados Unidos, y es una diosa, pero tiene una inscripción que dice: dame tus cansados, tus pobres, tus masas acurrucadas que anhelan respirar libremente, la basura miserable de tu orilla llena. Envíame a estos los indigentes sacudidos por la tempestad, y yo levanto mi lámpara al lado de la puerta dorada. Y esta inscripción produce en el inmigrante una esperanza de ser aceptado en un país donde existen oportunidades iguales para toda raza y todo género. Y muchos vienen con el sueño americano en su mente y vienen buscando la libertad. Buscan la libertad de la pobreza que domina muchos países de Latinoamérica.
Vienen buscando la libertad de un país dividido por guerras. Buscan la libertad de un país donde la corrupción gobierna. Vienen buscando libertad del comunismo, o vienen buscando libertad de un país destruido por violencia. Y muchos llegan a este país, y al tiempo la libertad que les ofrece este país se convierte en esclavitud para estos individuos. Cuando mi abuelita emigró aquí del Salvador, El Salvador estaba siendo destruido por una guerra civil. Y vinieron de ese país huyendo de la pobreza que los había agobiado tanto toda su vida en ese país. Y ella venía huyendo de esa guerra civil y dejó a mi madre cuidando a mis tíos y mis tías pequeños, y mi hermano mayor y mi hermana mayor estaban pequeños. Y mi madre se quedó cuidando a todos mis tíos y mis tías en El Salvador, mientras mi abuelita trabajaba en este país para mandarles dinero, como muchos inmigrantes suelen hacerlo. Y mi mamá nos contaba cómo en las noches oían las balaceras y se oían los aviones de guerra y se oían y le tenían miedo a los militares y a la guerrilla. Y nos contaba cómo ella convocaba a mis tíos y mis tías cuando eran pequeños a ayunar y a orar para que el Señor los guardara de esas balas y de esa guerra. Y al tiempo mi abuelita ganó suficiente dinero y mandó a traer a todos mis tíos y mis tías y mi madre a este país. Y mi mamá a veces se lamentaba y nos decía: qué triste que las libertades y las oportunidades en este país se pueden convertir en esclavitud para la gente. Porque la mayoría de mis tíos y mis tías, mis hermanos mayores, se echaron a perder en este país. Cayeron esclavos al vicio del alcohol. Cayeron esclavos por el vicio de la droga. Cayeron esclavos a una vida inmoral. Algunos se convirtieron en criminales. Aquellos niños que ayunaban y oraban en El Salvador llegaron a convertirse en jóvenes en este país que buscaban cómo emborracharse, cómo ingerir droga. Y la libertad que tanto anhelaba mi abuelita para sus hijos se convirtió en una prisión de pecado, de la cual muchos todavía el día de hoy no han podido escapar. Y así hay muchos inmigrantes que vienen buscando la libertad y la felicidad a este país y terminan esclavos del pecado. El dinero que no tenían en su país para comer bien, aquí el dinero lo usan para llenar su refrigeradora con cerveza. En su país no comían porque no tenían dinero para comer. Aquí no comen por ingerir droga. En su país no podían mantener una mujer con 2 hijos y aquí vienen a meterse y tener hijos con varias diferentes mujeres. Yo he conocido padres que han traído a sus hijos ilegalmente a este país y he oído cómo se emborrachan con sus hijos menores de edad, les compran cerveza, les dan la droga, dicen: si te vas a endrogar o te vas a emborrachar, no lo hagas en la calle, sino hazlo aquí en nuestra presencia. Y todo esto es por la raíz del pecado que existe en el hombre. Y no importa en qué parte del mundo exista el hombre es esclavo del pecado. Si llegarían a vivir en la luna, fueran esclavos del pecado en la luna. Si hicieran un lugar en lo más profundo de la mar, aún allí fueran esclavos del pecado. Porque la esclavitud la cual Cristo hablaba no era una cuestión de cadenas y prisiones físicas, sino que es una cuestión del alma y del corazón. El pecado es una cuestión del corazón pecaminoso del hombre sin Dios. Es por eso que si se deshacieran de las pistolas, el hombre tomaría un cuchillo y mataría a su vecino. Si se deshacieran de los cuchillos, el hombre tomara sus manos y ahorcara a su vecino. Si hicieran todo eso, el hombre ahogara a su vecino. Porque la raíz del pecado está en el corazón del hombre. Y así el hombre averiguará cualquier manera de manifestar el pecado en su vida. Háblele al hombre alcohólico en la mañana cuando le duele la cabeza, cuando está crudo y le duele el cuerpo.
y se ha peleado con alguien y se han golpeado y está herido físicamente y se ha vomitado sobre su ropa por el efecto de la borrachera y le dijera a usted, ya no quiero tomar otra vez, y siente vergüenza por su pecado, pero hable con ese mismo hombre en la noche cuando está de fiesta y la fuerza de su hábito se ha apoderado de él, y este mismo hombre de nuevo se está sujetando al poder de su antojo por el alcohol, porque es esclavo del alcohol. Y Cristo, hablándole a la multitud, les declara, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 3 palabras que notar en esta declaración: conocimiento, verdad y libertad. Aleluya. Les he dicho que las tinieblas producen esclavitud. Es menester la luz de Cristo. Dice la palabra, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Las tinieblas no prevalecieron contra las tinieblas, contra la luz. La verdad produce luz para que ya no caminemos hacia un infierno de tinieblas. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Es más, Pedro dice que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La exposición de tu palabra imparte luz. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Así que la ignorancia produce esclavitud, tinieblas, pero la luz produce libertad y produce vida. Es por eso que el Evangelio es tan poderoso, iglesia, y tan especial. Porque el Evangelio tiene el poder de hacer lo que ningún gobierno, ningún programa social, ninguna universidad puede hacer. Y eso es librar al hombre absolutamente de la esclavitud del pecado. Pablo dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y dice Pablo, dice, le agradó a Dios por medio de la locura de la predicación salvar a los que creen, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El Evangelio puede romper cadena de pecado. El Evangelio puede librar a ese esposo alcohólico. El Evangelio puede sanar esas heridas emocionales. Es el Evangelio que puede cambiar y transformar la vida del hombre sin Dios. Cristo dijo, y conoceréis la verdad. La verdad no solo es una doctrina, iglesia. La verdad no es un libro sagrado solamente o inspirado. La verdad no es una orden de leyes y de preceptos de Dios. La verdad es una persona y su nombre es Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Gloria a Jesús. Cristo es el camino hacia la salvación. Cristo es la verdad que produce liberación. Cristo es la vida eterna. Y conoceréis la verdad. La palabra en el griego, y conoceréis, tiene un significado especial en el idioma de los judíos. Se refiere a que un hombre conozca íntimamente a su esposa. Noten que Cristo no dijo, y leerás de la verdad o estudiarás la verdad, sino que dijo, conoceréis la verdad. Estaba hablando de conocer a una persona, no un ideal o una doctrina. Estaba usando términos de relación. Una cosa es leer de la verdad y otra cosa es conocer la verdad. Es más, ¿saben qué le respondió Cristo a los que le dijeron, en tu nombre echamos fuera demonios y profetizamos en tu nombre? En Mateo 7:23 dice, y Cristo le responderá, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cristo les dirá, nunca os conocí. Echaron fuera demonios en mi nombre, profetizaron en mi nombre, ponieron manos sobre los enfermos en mi nombre y sanaron, porque Dios honra su nombre. Pero dice, nunca os conocí. Es más, les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí íntimamente.
Esa palabra es la misma, conoceráis y conocí en el griego, está hablando de cuando un esposo conoce a su esposa íntimamente. Me conociste, está diciendo Cristo a esta gente, me conociste por medio de religión, pero nunca por medio de relación. Me conociste por la letra, pero nunca por el espíritu. Ajá, sí, Señor. Pablo dijo, la letra mata, pero el espíritu da vida, vivifica. Cristo es la verdad personificada. Él es toda verdad. Él es perfecta y absoluta verdad. Y toda verdad fluye de Él. Por eso es menester que conozcamos a Jesús de una forma íntima y personal. No solo lo que oímos decir de Jesús, sino platicar con Él. Tener una relación íntima y personal con Él. Alimentarnos con su palabra, desear ser llenos de su espíritu, que su palabra se haga carne en nuestros corazones. Ahí donde leímos, ellos le responden, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Ellos se jactaban en decir, nuestro padre es Abraham. Y pensaban que su descendencia humana los justificaba ante Dios. Pero el rico que se encontraba en el infierno, la historia del rico y Lázaro, el rico que se encontraba siendo atormentado en esa llama de fuego, le llama a Abraham Padre. Dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Manda a Lázaro que moje el punto de su dedo y lo ponga en mi lengua porque estoy siendo atormentado en estas llamas. Él le llamó a Abraham Padre y se encontraba en el infierno. Así que no podemos ser justificados por nuestro esfuerzo humano. No podemos ser salvos porque nuestros padres le servían a Dios. No podemos ser salvos porque nacimos en la iglesia, sino que la salvación es algo individual y solo viene por medio de Cristo Jesús. Ellos se jactaban porque eran judíos, eran hijos de Abraham. Pero yo les he dicho que el judío, igual que el gentil, necesitan a Cristo Jesús para ser salvos. No por hablar unas palabras en hebreo, por dejarte crecer la barba, por usar los mantos de Israel, vas a ser salvo. Lo único que salva es la sangre redentora de Cristo. Si eres sepultado en las aguas del bautismo y Él te llena de su Espíritu Santo. Aleluya. Y luego hablarás un lenguaje que no es terrenal, sino un lenguaje celestial. Ellos, iglesia, se jactaban porque eran judíos. Pero yo quiero decirte que no importa cómo entraste a este mundo, lo que importa es cómo vas a salir de este mundo. Pudiste haber nacido en un país pobre. Tal vez naciste y naciste en un lugar, mi mamá, mi abuelita hablaban de la pobreza extrema que experimentaron en El Salvador, pero eso no importa cómo naciste, lo que importa es que vuelvas a nacer por medio del agua del Espíritu. Y cómo vas a irte de esta tierra, te vas a ir bautizado, nueva criatura. Aleluya. Por eso cuando el homosexual dice, aquí así nací, yo no lo puedo ayudar, pues dile, pues Cristo te ofrece un nuevo nacimiento por medio del agua del Espíritu, y Él te puede romper esas cadenas. Cuando el alcohólico dice, esto es hereditario, mi padre era borracho, mi abuelo era alcohólico, pues Cristo te ofrece un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad. Luego estos hombres le mienten a Jesús y dicen, jamás hemos sido esclavos de nadie. Pero Israel había sido esclavo de Egipto, había sido esclavo de Babilonia, en ese momento estaban bajo el dominio de Roma. Pero así es el hombre pecador. Aunque sea esclavo, dice, nunca ha sido esclavo del alcohol. Cuando yo quiero, yo lo puedo dejar. No soy esclavo de la droga. Cuando yo haga la decisión, yo puedo dejar de inyectarme o de fumar la droga. Nunca ha sido esclavo de la pornografía. Nunca ha sido esclavo del enojo, de la mentira. Nunca ha sido esclavo del dinero. Pero esos pecados gobiernan sus vidas. Y déjenme decirle, iglesia, que sin ley hay esclavitud. Aunque usted no lo crea.
Porque mucha gente dice de nosotros, los aleluyas, los cristianos, más los del nombre, porque observamos ciertas normas de santidad. Y dice que nosotros cristianos somos muy estrictos y tenemos muchas reglas. Y que no somos libres de hacer lo que queremos. Y sí somos libres de hacer lo que queremos. Pero escogemos no hacer lo que nosotros queremos, sino lo que Cristo demanda de nosotros. Porque esta vida no es mía. Dice, vosotros no hicisteis a vosotros mismos, sino que somos ovejas de su prado. Yo no puedo vivir como yo quiera. Por eso yo no puedo decidir hacer lo que yo quiera con este cuerpo, llenarla de humo, del cigarro o del alcohol. Porque dice Pablo, ¿o no sabéis que vosotros sois templo y morada de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Y esa gente dice disfrutar, el mundo dice disfrutamos de la libertad completa en la carne. Pero en el mundo muy rápido esa libertad se convierte en esclavitud. La joven dice, yo soy libre de tener el novio que yo quiera. Y al rato se encuentra embarazada, en una relación abusiva, y va de una relación fracasada a otra relación fracasada. Y el hombre la golpea, y la trata mal. Y lo que comenzó como libertad de la carne, concluye en esclavitud. Se concluye en una prisión de abuso, en una prisión de pecado. El joven dice, yo soy libre de salir con mis amigos y tomarme unas copas. Pero al tiempo esas copas se convierten en un six-pack. Y al rato ese 6 se convierte en un 24. Y al rato la cerveza ya no puede saciar el deseo del pecado. Y comienza a tomar licor más fuerte. Y ya no solamente se emborracha el fin de semana, sino que cada noche se acuesta lleno de alcohol y borracho y no en sus sentidos cabales. Y lo que comenzó como libertad con mis amigos concluye en esclavitud. Un hombre puede decir, yo soy libre de ver las mujeres que yo quiero. Estoy casado, pero puedo ver la mujer que yo quiero. Puedo codiciar sexualmente a mi compañera de trabajo. Puedo ver pornografía. Además, no le hace daño a nadie. Yo soy libre para disfrutar de mi carne. Y cuanto menos piensa, ha perdido su esposa, ha perdido su familia, porque la pornografía se convirtió en una adicción. El adulterio tomó mano de él y terminó una prisión de pecado. Y lo que comenzó como libertad para él concluye en una prisión. Y así el libertinaje del hombre sin Dios termina en la esclavitud al pecado. Y lo vemos en la parábola del hijo pródigo. Leamos Lucas 15, 11 adelante. Lucas 15. Lucas 15 del 11 en adelante. Dice la palabra del Señor. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos de una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros? Miren lo que hizo, y volviendo en sí. Este hombre, mientras estaba viviendo esta esclavitud del pecado, no estaba en su sentido cabal. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti,
ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed, miren, no dice un becerro, uno de los becerros, el becerro gordo, el becerro que había sido engordado para este evento especial, y matarlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Aleluya, gloria. Yo les he dicho antes que aquí Cristo habla en estas tres parábolas de tres cosas perdidas. Y nos describe cómo Dios se manifiesta en diferentes formas para salvar al hombre pecador. La primera cosa perdida es una oveja perdida. Sí. Amén. La oveja se pierde y la oveja está perdida, pero no sabe cómo regresar al redil. Sabe que está perdida, pero no sabe cómo regresar al redil. Y así hay almas que cuando le fallan a Dios se encuentran perdidos en el mundo y no saben cómo regresar al redil. Y mucha gente tiene una doctrina errónea que si yo le fallé a Dios después que me bauticé y recibí el Espíritu Santo, ya no tengo perdón. Y esa es una mentira del diablo. Porque Pablo dijo que cuando el pecado abundó, la gracia abundó aún más. Sobreabundó la gracia. No, la gracia no es licencia para pecar, pero el Señor sabe, dice el salmista, Él entiende nuestra condición, se acuerda que somos polvo, que somos débiles, que caemos, que fallamos, pero el Señor es tan grande a misericordia. Pero como esa oveja, muchos se encuentran perdidos en el mundo y no saben cómo regresar, y creen y piensan, ya no hay perdón para mí porque le he fallado a Dios muchas veces. Yo quiero decirte que la gracia de Dios puede perdonar el pecado más pequeño y el pecado más grande. La gracia de Dios y la sangre de Cristo son tan poderosas que ningún pecado es más fuerte que la sangre de Cristo. Sí, Y amén. dicen, Dios ya no me va a aceptar, yo le fallé al Señor. No hay perdón para mí como la oveja. Que dice la palabra que el pastor va y busca a la oveja y la regresa al redil. Dios usa a veces a gente para que vayan a buscar esa alma y regresarlos al redil. Y vemos como Dios se manifiesta para alcanzar esa oveja perdida. Sí, amén. Pero la segunda cosa es más que el Señor dijo, yo soy el buen pastor. Que dice el salmista, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pasos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento, aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Pero miren lo que dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Usted no los tiene que ir a buscar. No, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Jehová es mi pastor. Cristo dijo, yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. La segunda cosa perdida es una moneda, una dracma. Y la moneda se encuentra perdida en la casa. Y no sabe que está perdida. No está consciente que es perdida. Es una moneda. No es algo viviente. Pero está perdida en la casa. Sí. Y se encuentra esta mujer. Y miren que esta mujer aquí es tipo de la iglesia del cuerpo, de la esposa de Cristo. Porque la Biblia dice que la mujer comienza a barrer la casa y enciende una luz. Y es por medio de la iglesia, donde la iglesia debería usar la luz de la palabra porque hay gente perdida en casa. Yo he conocido cristianos que se han sentado en una silla, en una banca, en una iglesia por 20, 30 años y están perdidos en la casa. Guardan rencor, guardan odio, odian a su prójimo. Viven doble vida, van a la iglesia, pero viven otra vida fuera de la iglesia. Y están en casa, pero están perdidos y no lo saben que están perdidos, como esta moneda. Pero
Pero es menester que la iglesia use la palabra que es luz para que ellos puedan ver sus pecados y reaccionar. Y Dios va a salvarlos aún en casa cuando están perdidos. Él los va a encontrar. Sí, amén. Y así, iglesia, Dios usa la iglesia para salvar las almas que se encuentran aún perdidas en casa. La tercera parábola habla del hijo perdido. El hijo quería apartarse y vivir independiente del padre. El padre claramente ilustra el amor de Dios. Y si ustedes, iglesia, no ganan nada más de esta predicación, piensen en esto. Que aquí el padre claramente ilustra el amor de Dios. Que el amor del padre permitía la rebelión del hijo y respetaba la voluntad humana. Dios te ama tanto que te dejará ser rebelde y te permitirá que ejerces tu propia voluntad, Sí, amén. aunque eso significa que vas a ir a un infierno eterno. Dios no te forzará a que tengas una relación con Él. Dios no te tomará de la cabeza, te tomará la fuerza, sino que Él te ama tanto que permite que tú ejerces tu propia voluntad. Aunque eso significa que estás caminando a un infierno y a una condenación eterna. Porque Dios pudiera haber hecho multitudes de robots Sí, amén. que lo adoraran, pero el Señor hizo al hombre y desea que el hombre voluntariamente entre en relación con Él. Señor, cierto. Y cuando va a disfrutar ese joven, lo que se imagina es su libertad y su independencia del Padre. Dice la Biblia que se fue lejos de una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Se fue lejos a una provincia apartada. Y allí gasta sus bienes, sus fuerzas, su juventud, sus dones, su intelecto. Todos sus bienes desperdició cuando quería vivir independiente del Padre. Y así hay almas que se deslizan en su caminar cristiano y se alejan de la casa del Padre y se van a una provincia apartada que es el mundo. Y ahí desperdician todos sus bienes y todos sus mejores años los desperdician en el mundo. Sus mejores atributos los desperdician Sí, Señor. y se los dan al mundo. Y dice la palabra, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. A los días que la alma se encuentra de nuevo en el mundo viviendo una vida de pecado, se llega a dar cuenta que esos placeres de la carne y esos placeres del mundo no tienen el valor que parecían tener en la superficie, sino que son placeres temporarios que producen condenación y culpa en el corazón del hombre. Y les comienza a faltar el gozo. Y comienza a faltarle la paz, les comienza a faltar el amor y el descanso en el mundo, les comienza a faltar la alegría, en el mundo comienza a faltar la satisfacción emocional y espiritual. Hermanos, en el mundo los placeres parecen bien en la superficie, pero por eso les digo, el hombre que se acuesta con una diferente mujer cada fin de semana, todavía está igual de vacío. Todavía está igual de infeliz. El hombre que se emborracha, la mujer que se emborracha, todavía es tan infeliz como lo era antes que tomara la botella. El hombre dice, al tomarme esta botella se me van a olvidar mis problemas y voy a ser feliz. Y cuando viene a despertarse en la mañana, sus problemas todavía están muy presentes y todavía no es feliz. Y el hombre busca la satisfacción en las cosas del mundo, pero el gozo del mundo es algo temporal en la superficie, que al tiempo ya no llena ese vacío en la alma y el corazón del hombre. Y el hijo pródigo se encuentra apacentando cerdos, que para los judíos era de lo más vil y vergonzoso, porque el cerdo es un animal inmundo. Y se encontraba hasta las narices en el lodo cenagoso. Y dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Llegó a desear el desperdicio que los cerdos comían.
Y así hay muchas almas alejadas de Dios que están deseando comer el desperdicio que el mundo les ofrece. Ajá. ¿Saben, hermanos? Yo oro a veces así. Una vez mi mamá me dijo, ¿por qué oras así? Por mis hermanos inconversos. Muchas veces tenemos la costumbre de orar, Señor bendícelos, Señor guárdalos, Señor cuídalos y protégelos. Pero saben, a veces deberíamos de orar, Señor, que se sientan incómodos en su vida de pecado. Que ya no se sientan a gusto en esa borrachera. Que ya no se sientan a gusto en esa vida inmoral de pecado. Que ya no se sientan a gusto viviendo una vida así de violencia o de enojo o de amargura. Debemos de pedirle al Señor, porque yo le oraba al Señor, que mis hermanos, pásalos por el fuego, Señor, pásalos por una prueba y por una lucha que los va a sacudir hasta que se arrepientan de sus pecados. Porque uno orando por ellos y ellos viviendo una vida de pecado a gusto, Señor, produce algo que los convierta incómodos en esa vida de pecado, para que allí ellos puedan hincarse y puedan arrepentirse y pedirte perdón. No que aún están viviendo en pecado y nosotros vamos a pedir al Señor que los bendiga con dinero, con un trabajo para que se emborrache más. Ajá. Dice la palabra que nadie le llenaba su vientre. Sí, Señor. Quiero decirte esta noche que nadie ni nada del mundo puede saciar la necesidad que existe en el hombre o la mujer que vive sin Dios. No importa cuántas fiestas vayas, no importa cuánto dinero llegues a ganar, cuántos amigos llegues a tener, no importa qué estares tengas tú en tu vida, nunca nada o nadie de este mundo va a poder llenar el vacío que existe en tu alma y tu corazón. Este hijo se fue para vivir sin las leyes y los preceptos del padre y pensaba ser independiente del padre, pero muy pronto se encontró en el peor estado de esclavitud. Y esta esclavitud era un resultado de vivir lejos del Padre. Pero dice la Biblia, ya no tengo mucho. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi Padre. Noten que no dice ir a la casa de mi Padre. Dice, iré a mi Padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Dijo, están mejor los jornaleros en casa de mi Padre que yo estoy aquí en Sí, Me amén. levantaré y iré a mi Padre. Como les digo, ¿saben por qué no iré a la casa de mi Padre? Porque la casa del Padre no podía hacer nada para él. No. Sino el Padre, solo el Padre lo podía redimir y restaurar. El anillo que le dio era un signet ring, no era un anillo de adornamiento. Muchas veces lo cargaban aquí y era con que sellaban los documentos la familia. Ponían cera y él sellaba el documento porque para decir que él era hijo de ese hombre rico, de ese padre. Solo estaba restaurando su posición en la familia cuando le dio el anillo. Él sabía que había una posibilidad que la casa del Padre no lo iba a recibir, pero el Padre sí estaba dispuesto a recibirlo. La Biblia dice que, y levantándose vino a su Padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hombre pecador no podía acercarse a Dios, porque Dios es santo. Y nosotros no podemos tornarnos santos. Y nosotros somos pecadores. Y Dios no se puede tornar pecador. No podía haber una relación entre Dios y el hombre. Esta parábola nos enseña lo hermoso de la encarnación. Que dice que aun cuando el hijo pródigo estaba lejos, como nosotros estábamos lejos en pecados, viviendo en un mundo de miseria. Pero dice que cuando él estaba lejos, dice que el Padre se le acercó. ¿Cómo se acercó el Padre? Cuando tomó velo de carne, de sangre y huesos y caminó. Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la de un unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios tomó una humanidad genuina y se acercó al hombre para redimirnos del pecado y librarnos de la esclavitud en que vivíamos. Aleluya. Gloria a Jesús.
Y como el hijo pródigo, nosotros estábamos perdidos, ya yedíamos al lodo cenagoso. Cierto. Sin embargo, el Padre nos aceptó de nuevo a Él. Tal vez la casa del Padre no nos recibió de la misma forma, porque sale el hermano mayor. Y fíjense, el hermano mayor es como a veces nosotros somos los religiosos. Hay fiesta en la casa del Padre. Él vive en la casa del Padre y no sabe lo que está sucediendo. Le preguntan a un anhelo, ¿qué es toda esta bulla? Y se enoja porque su hermano ha venido y su padre lo ha recibido. La casa del Padre no lo recibió. Y por eso hay muchas almas que le fallan a Dios y no regresan a la iglesia, porque nosotros los cristianos somos tan criticones, somos hipócritas y a todo mundo juzgamos. Pero el Padre lo recibió. Tal vez su hermano mayor no lo recibió, pero el Padre dice, cuando él estaba lejos, corrió a él y se le echó sobre él. No le importó al Padre que olía a cerdo, no le importó que estaba sucio y lleno de lodo cenagoso, sino que el Padre se acerca a él y se echa sobre su cuello y lo besa. Amén. Sí, Señor. Y el hijo pródigo vino a entender que solo en una relación con el Padre era verdaderamente libre. Y así hoy, si tú necesitas ser libre de ciertas cosas, Sí, Señor. Cristo te invita a que vengas a Él. Gracias, Señor. El hijo pródigo dijo, Señor, Padre, no soy digno de ser ya uno de tus hijos. Tómame como uno de tus jornaleros. ¿Saben lo que él estaba diciendo? Yo no soy digno de estar bajo tu pacto. Ponme bajo contrato. Hazme un empleado. El Padre no oyó eso. El Padre se echó sobre él. Lo recibió con brazos abiertos y lo restauró. Y tal vez él no halló, tal vez no fue recibido por la iglesia, por la casa del Padre, como tal vez la gente le falla y la iglesia a veces no lo recibe, porque la iglesia está llena de gente imperfecta. Pero el Padre, si el Padre te está dispuesto a recibir, eso es todo lo que importa. Pónganse de pie. Cristo está diciendo, si yo te hago libre, seréis verdaderamente libres. Dice la palabra, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y miren lo que dice, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El que quiera, Dios te da a ti la decisión. Si tú quieres venir, Cristo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mi esposa, la hermana Candace, me contaba su testimonio. Y ella en su juventud se apartó de sus padres y se fue a vivir con una compañera de la high school. Y ella pensó, pues esto va a ser la felicidad. Ya no voy a tener las leyes y las reglas de mis padres, y vamos a ir a fiestas, y vamos a ir a oír rock music, y vamos a gozar de la vida. Pues no mucho después su amiga se encontró un novio. Y la amiga y el novio salían, y la hermana Kenneth se quedaba sola en la casa. Y ya no se sentía tan contenta y tan alegre. Y se sentía sola y se sentía deprimida y se sentía como que no tenía valor. Y ella se preguntaba, yo no tengo amiga o un amigo con quien yo pueda hablar o con quien yo pueda disfrutar. Y ella se encontraba allí con pensamientos deprimentes y se encontraba sola y vacía. Y ella dice que ella en su desesperación le dijo, Señor, si tú eres verdadero, mándame una amiga. Y en esa misma semana, una joven apostólica que ella fue a la high school con ella, ya mi esposa estaba en la universidad, dice que caminando en el campus vio a su amiga Wendy. Y ya comenzaron a conectar de nuevo. Mi esposa no le servía a Dios.
y su amiga, y ella le decía, ¿cuándo vamos a hacer algo para divertirnos? Si esta muchacha, yo la conozco, esta muchacha le decía, no tengo tiempo, es que hoy hay oración y el miércoles hay culto y el domingo también tenemos culto y yo tengo muchas actividades en la iglesia. Yo no puedo ir contigo a los bailes o yo no puedo ir contigo a oír música de rock. Y pues mi esposa en el tiempo era una joven, no era convertida, dice, pues ni modo, voy a ir a la iglesia con esa muchacha. Si quiero tenerla como amiga, yo voy a ir a la iglesia. Y es en esa iglesia que el Espíritu de Dios se derramó sobre ella y rompió toda cadena y llenó todo vacío y fue libre. Y el Señor ha sido su amigo fiel hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, como dijo el profeta, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hay un amigo que es fiel y su nombre es Jesús. Abrimos este altar. Hay un amigo y amiga. Hay un amigo que es fiel y dice Proverbios que hay un amigo que es más cercano que un hermano. Y ese amigo es Cristo Jesús. Si tú le has fallado a Dios, si tú estás cansado de vivir una vida de pecado, si tú estás cansado de vivir una vida mediocre, el Señor te llama el día de hoy. El Señor te está diciendo, venid y tomad gratuitamente de la agua de la vida. El que quiera, no está diciendo solamente los que yo he elegido, solamente los que nacieron de una familia noble de realeza, sino el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Hoy el Señor te está hablando. Y si tú estás dispuesto a pasar a este lugar y entregarle al Señor tu corazón, entregarle al Señor tu mente, tu voluntad, hoy es el día de salvación. Los invitamos. Si usted está enfermo, si tiene una petición, el altar está abierto. En mi soledad, en mi tristeza,
Ay,
Aleluya. Masita la basaya. Oh, masita la basaya. Oh, masita